Enhorabuena. Tema del día. Enhorabuena, 11 años. Muchos niños pequeños pasan por una etapa entre los 2 y los 5 años en la cual tartamudean y repiten ciertas sílabas, palabras o frases, la prolongan o se detienen y no emiten determinados sonidos y sílabas. Aproximadamente el 5% de los niños desarrolla algo de tartamudeo durante su infancia. Esta situación puede durar desde varias semanas a varios años. Para un pequeño número de niños, el tartamudeo no desaparece y puede empeorar. Esto se denomina tartamudeo del desarrollo y es el tipo más común del tartamudeo. No se conoce la causa de la tartamudez. Puede aparecer en todo tipo de personas sin que tenga relación con inteligencia, problemas psicológicos o de personalidad. Los niños que tartamudean son normales, excepto en la forma de hablar, es más frecuente en los varones. Es muy importante realizar un diagnóstico precoz, ya que así se puede iniciar un tratamiento que facilite la remisión o reducción de los síntomas. Enhorabuena, 11 años. Ya lo saben, un tema bastante importante y sobre todo para nosotras las mamás, el poder darnos cuenta que puede ser una falta de fluidez típica de la edad o cuando nos damos cuenta realmente que se habla de una tartamudez. Está con nosotros Paula Rodríguez, ella es fonoaudióloga para que nos pueda ayudar un poquito acerca de este tema. Paula, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La verdad que es muy importante este tema porque muchos papás recurren a la consulta un poco confundidos, ¿no? La verdad que prácticamente muchos niños pasan por esa etapa entre los 2 y los 3 años cuando están aprendiendo a hablar. Entonces, cuando nosotros recibimos niños que tal vez los papás están preocupados y vemos que no saben por qué repiten sílabas o a veces se bloquean un poco, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros le damos un tiempo prudente con ciertas recomendaciones a estos papis, como por ejemplo no corregirlos, no retarlos, sino dejarlos que solitos vayan construyendo su lenguaje, porque esa tartamudez inicial se llama tartamudez fisiológica o disfemia fisiológica, que es un proceso natural del lenguaje, donde el niño está organizando su forma de hablar y necesita, por ahí esos tiempos son algo natural, que se equivoque, y son bellos, a veces uno los ve y como decíamos recién, estábamos conversando, sí, es hermoso escucharlos hablar, pero es importante que nosotros siempre les demos el modelo correcto. Por supuesto. ¿No? Que nosotros siempre le demos un modelo correcto para que ellos no se queden atascados ahí, sino que aprendan a cómo organizar su lenguaje. A mí una vez me dijeron, de hecho en el pie de pantalla está el número de WhatsApp, si quieren enviar consultas, aprovechemos, este es un tema súper importante. A mí me decían que tipo hasta los 4 o 5 años, los niños van a tener muchos problemas de dicción, entonces es como natural, ¿no ves? Ahora, a partir de los 5 años para adelante ya es un problema de vocabulario o tartamudeo, lo que sea. ¿Eso es correcto, Paula? Es correcto en cierta medida, ¿no? ¿Qué síntomas nos pueden determinar que ya estamos hablando de un problema más importante? Cuando el niño empieza a equivocarse, a repetir, a bloquearse y además acompaña todas estas equivocaciones, síntomas, por ejemplo, en la carita, que empieza a hacer fuerza, que se le bloquea, que mueve un labio, que aprieta el otro, que frunce, que hace fuerza, o las manitos, ¿no? Exactamente, claro, se pone nervioso. Entonces, cuando empezamos a tener esos síntomas agregados de tensión ya emocional, de temor, inseguridad, estamos hablando de que el niño ya se ha dado cuenta que se equivoca y está haciendo un esfuerzo por poder expresarse correctamente. Ahí ya podemos decir que tenemos que ver que algo está pasando, ¿no? Este niño está presentando un síntoma inicial de una posible tartamudez. No lo vamos a diagnosticar todavía porque es muy pequeño, pero sí vamos a tomar las medidas necesarias para que esto no se quede establecido como un síntoma permanente. Y si yo como mamá o la mamá que está viendo en casa tenemos ciertas sospechas o vemos de que nuestro hijo puede llegar a tener una tartamudez, ¿hay ejercicios caseros que la mamá le puede ayudar, le puede enseñar al niño? Claro, la primera medida que yo siempre recomiendo a los papás, inclusive cuando llegan a la consulta les doy una fotocopia con todas las recomendaciones para que quede en la heladera pegada, se lo lleven al colegio y puedan darle a toda su familia, es que nosotros tenemos que saber que el niño está aprendiendo y si nosotros le agregamos tensión y lo estamos retando por la manera que habla, eso va a empeorar el síntoma. Es como si, por ejemplo, ustedes supieran que yo los estoy mirando cómo hablan y los voy a corregir, seguro que se van a cohibir, se van a sentir incómodos, no van a querer hablar, se van a inhibir. Eso le pasa al niño, empieza a sentirse mal y empieza a darse cuenta, pucha, hay un problema en mí, hablo mal,
hago algo mal, me siento mal por la forma en que hablo. Entonces, eso empieza a generar un síntoma emocional, que la tartamudez está muy ligada a ese síntoma emocional. De hecho, es una de las cosas que hace que se prolongue el problema y se establezca. Entonces, ¿qué podemos hacer en casa? La primera cosa es no corregir, no retar, no denigrar ni decir cosas así desagradables en cuanto, ay, este chico que habla mal, que no sabe hablar, hay que hablar bien, digamos, ¿no? Esas cosas son fatales, ¿no? Eso te iba a decir, no corregir literalmente de no enojarte, de decirle no se dice así, pero corregir indirectamente podemos. Indirectamente podemos darle el modelo correcto, que es lo que hablábamos recién. Podemos decirle, la palabra tal vez podemos repetirla de una manera lenta, ¿no? Para que el niño pueda tener ese modelo correcto, pero nunca transmitiéndole que el niño está haciendo algo mal, sino que solamente estamos reforzando el modelo para que él lo copie. Paula, yo he vivido un caso a nivel familiar, un primo mío, él, vocabulario normal, pequeño, y creo que tenía 8 años, no sé, te mentiría, tuvo un accidente, se le cayó una estatua encima, y desde ahí hasta hoy día, que tiene ya 30 años, quedó tartamudo. O sea, el susto también es producto, factor, y la pregunta es, ¿se puede solucionar? Porque hasta donde yo sé, él, por ejemplo, ha visitado a fonoaudiólogo, de todo. Y nos hemos dado cuenta que a medida que se pone nervioso, le cuesta más. Claro. Entonces, cuando intenta sacar una palabra, por ejemplo, quiere decir, no sé, casa, dice, alto, respira, saca la palabra, casa. Claro. O sea, ellos mismos se van complicando y yo digo, ¿tendrá solución esto? Sí, generalmente yo por experiencia, ¿no? Tengo 17 años como fonoaudióloga y también tengo mis experiencias familiares, personales respecto al tema, ¿no? En mi familia también tenemos personas con tartamudez. De hecho, yo sufrí una especie de dificultad de fluidez en la adolescencia que la superé, digamos, ¿no? Entonces, se puede superar. Se puede superar. ¿Qué pasa? La tartamudez está muy ligada al aspecto emocional. Nosotros podemos tener una base, tal vez una configuración genética que nos predispone a tener esa dificultad. También no está determinada exactamente, no hay una causa, es multifactorial la tartamudez. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un evento que me genera temor, me genera ansiedad, todas las personas lo vamos a canalizar de diferente manera. Algunos nos va a doler el estómago, otros nos vamos a desmayar, otros nos vamos a descomponer, nos vamos a enfermar. Dolor de cabeza. Claro. ¿Qué pasa? El niño con esa predisposición genética o esa configuración de conexiones cerebrales, se le va la atención al habla. Y si yo tengo un evento traumático como esto, va a generar que eso se desencadene. Es algo que llamamos gatillador. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Nosotros tenemos que trabajar la tartamudez de una manera integral. No podemos decir, bueno, voy a hacer ejercicios de respiración, a ver, respirar, hablar. No, tenemos que trabajar a la persona de una forma integral. Tenemos que trabajar esos temores, tenemos que poder lograr sanar esas cosas que están ahí adentro. Es otro el tratamiento. Exactamente. La tartamudez no es un trastorno común en la forma de abordaje. Nosotros, como fonoaudiólogos, personalmente, yo en el centro, hacemos un abordaje integral. Trabajamos desde el área psicológica, del área emocional, del área conductual, del área también fonoaudiológica, ¿no? Dándole herramientas, ejercicios respiratorios, técnicas de habla, técnicas de autocontrol. Cuando son chiquititos lo hacemos a través de juegos, ellos aprenden a respirar, a controlarse, a autorregular el aire, saber cuándo sacar aire, cuándo meter aire, ellos que aprendan a tener el control del aire, porque el habla está formada por aire. Claro. Si yo controlo el aire, voy a poder controlar mi habla también. Entonces, el tratamiento de la tartamudez es muy importante mirarla así, ¿no? Se puede solucionar, se puede trabajar, pero nunca de una forma aislada. Tenemos que abordar esos temores, esas inseguridades también, ¿no? Ahí está, en pie de pantalla va a aparecer en este momento ya el centro donde trabaja Paula, donde pueden recibir la ayuda necesaria. Y me encanta lo que decís, Paula, de que es algo integral, de que realmente trabaja las emociones, porque a veces los papás, sin darnos cuenta, presionás y también provocás al reprimir al niño. Sí, no digas nada, no lo dejas expresarse o hizo algo mal y te quiere explicar que fue un accidente, de que no fue su intención. No me digas nada, anda a limpiarlo. Entonces a veces la mamá no nos damos cuenta que los trabamos y no los dejamos expresarse. Entonces la vez que el niño quiere más o menos explicarte algo, queda nervioso, ¿no? Sí. Algo muy frecuente que he visto también con los niños, que desencadena así episodios de tartamudez o aumenta el problema, es cuando hay muchos niños en la casa o varias personas en la casa que se quieren comunicar
y compiten para ser escuchados. Sí. A veces todos pasa quieren que llamar la atención, todos ¿no? quieren hablar y tal vez los papás no se toman el tiempo de escucharlos, o por ahí hay muchos y no sabemos a quién escuchar primero, y esos niños a veces es como que desarrollan problemas como este, y también problemas inclusive de las cuerdas vocales, porque empiezan a gritar, empiezan a levantar la voz, se hacen un poco más así, como más ruidosos, o a veces también quieren hablar y los están cortando, como decías vos, Claro. y ya de los nervios, la Ya tensión, no pueden. se desnulan las palabras. ¿Y qué pasa? Yo les voy a contar algo que es importante tener en cuenta. Nuestro cerebro va guardando todas las cosas que hacemos y se hacen hábitos de funcionamiento cerebral, huellas cerebrales. Si yo repito una conducta todo el tiempo, o sea, por ejemplo, si yo cuando en la casa quiero hablar me cortan y siempre me quedo así y todas las veces me pasa y siempre me pasa, eso se va haciendo un hábito de funcionamiento, una modalidad de habla. Entonces yo me voy acostumbrando a ese patrón. Entonces la tartamudez de alguna manera es algo que se ha repetido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y el cerebro se ha acostumbrado a ese patrón. Lo que tenemos que hacer es cambiar esa modalidad de habla. Para eso tenemos que quitar la tensión, tenemos que tener técnicas de autocontrol respiratorio, técnicas también de regulación del ritmo, de la fluidez verbal, y también en la parte emocional trabajar para que esos temores no gatillen otra vez, porque el tartamudo, por ejemplo, cuando habla con su perro, o cuando canta, no tartamudea. O cuando habla en una situación en la que no está nerviosa, no tartamudea. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos el componente emocional tan importante que está afectando al niño o a la persona con tartamudez. Nosotros En resumen, hay varios factores a tomarlo Varios con factores. calma. Lastimosamente ya estamos cerrando, Paula, pero un punto importante, y yo lo que siempre recomiendo, ir a un profesional, ¿no? Como corresponde. Para salir de la duda, no presionemos a los más pequeños. Hay formas, hay maneras y todo es solucionable, lo más bueno de todo. Perfecto, gracias, Paulita. Ya, mucho gusto, ¿verdad? Que tengan buenos días. Gracias, Un gracias gusto. Paula. Cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.